Recording in progress. Buenas tardes, jóvenes. ¿Se escucha? Sí, ingeniero, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a seguir avanzando el tema de diodos. Y aquí vamos a ver el rectificador llamado de onda completa con derivación central. ¿Por qué se llama así? En realidad, por el tipo de transformador, ¿saben? Entonces, tenemos un transformador donde las entradas son simétricas. Normalmente a ese punto, algunos autores lo llaman punto medio también, por si acaso. Y tiene dos diodos, ¿no? O sea, tiene un diodo y tiene el otro diodo. Y por supuesto la carga. Bien, ¿cómo opera el concepto? Entonces, para ver esto vamos a decir lo siguiente. Cuando la señal en el punto superior es más positiva que la inferior, normalmente el punto neutro es cero. Entonces, fíjense, el diodo 1 conduce, podríamos, si quieren, podríamos llamarlo, y de 1, y esa corriente se va por la carga. Obviamente el otro diodo está inversamente polarizado, ¿no? Cuando se invierte la polaridad, como ven ustedes, entonces el otro diodo es el que conduce. Y por supuesto la corriente en la carga tiene la misma dirección. Fíjense, en la forma de onda, si observamos, esto sería el ciclo positivo y el otro sería el ciclo negativo. Y claramente observamos ahí, este diodo, el 2, está conduciendo para las tensiones cuando el punto inferior es más negativo que el otro, al revés, ¿cierto? Y el otro conduce así. Ahora, esa onda que estamos observando, esta sería, digamos, la BE1, ¿no? Un poquito para aclarar la 1. Si quisiéramos ver la 2, lo voy a dibujar aquí. La 2 sería una cosa similar, si se dan cuenta. Entonces sería BI2, ¿no? En función de omega t. Si nosotros damos cuenta, entonces, el diodo 1 un momentito. Lo que es el rectificador de onda completa. ¿Y por qué se llama onda completa? Por la forma de onda de salida, ¿no? Esta, ustedes observan, es completamente ininterrumpida.
Bueno, vamos a ver un poquito las ecuaciones, ¿no? Normalmente las señales las vamos a considerar sinusoidales, un valor máximo seno de doble t, ¿no es cierto? Obviamente, miren ustedes, si queremos ser estrictos en forma matemática, digamos, esa sería BI1, pónganse, y BI2, el otro sería así. Es la verdad. Porque una tiene que ser positiva y la otra negativa. De tal forma que sean alternativas, ¿no? Alternativas. Entonces acá está el detalle de cómo hay la conducción, lo que ya hemos detallado, ¿no es cierto?, en forma gráfica. Vean ustedes la tensión de entrada, bueno, todas las ecuaciones las vamos a mirar. Caída en el diodo más la tensión de salida. La caída en el diodo, la corriente por la resistencia del diodo. Y luego tendríamos entonces ahí la corriente, ¿no? Tendríamos la corriente. Bueno, ahí está. Y este sería el valor de la corriente. La corriente que estaría circulando en el circuito. Normalmente hay que considerar que los diodos son iguales. Cuando ustedes no tengan diodos iguales, vamos a tener unas señales de este tipo, ¿no? Cuando los diodos no sean iguales. Bueno, y la tensión de salida, bueno, va a ser en función de ella. Y miren, para el ciclo positivo de la entrada, entonces en el primer ciclo, digamos, tendríamos de esta manera la corriente y el otro diodo, como no está conduciéndose. Y en el ciclo negativo, inverso, ¿no? Obviamente, porque cuando conduce uno de los diodos, el otro no conduce, o más o menos hemos visto en el esquema. Eso es lo mismo que se ha colocado en el apunte. Y la señal, digamos, su desarrollo en serie de Fourier, bueno, nos daría, como hemos explicado, este valor, digamos, que sería el valor continuo, y las otras, las armónicas, o valores alternos, ¿no? Valores alternos. Bien. De todas maneras, entonces, haciendo las ecuaciones correspondientes en forma precisa, exacta, este sería la corriente y ese sería el voltaje. Fíjense que es el doble del voltaje y corriente que el caso del rectificador de media ohm. Eso es lo que podríamos señalar. Y con ello se calcula la potencia, que en realidad su fórmula, si quiere, podría ser BCC al cuadrado dividido RL, o
ICC al cuadrado por P. Cualquiera de los dos nos daría para encontrar este resultado. Y la potencia alterna, acá está la potencia alterna, recordando, sería la corriente eficaz al cuadrado por la carga. Resistencia de los diodos, suponiendo que los diodos son iguales, y normalmente esta corriente es la corriente máxima sobre raíz de 2. Eso se puede hacer usando las fórmulas que enseñaron, ¿no es cierto?, en lo de el rectificador de media onda. No sé, alguna consulta. Bueno, entonces, disponiendo de las dos potencias, ¿no?, de esta potencia y de la alterna, encontramos el rendimiento. Fíjense que el rendimiento va a ser el doble del caso de un rectificador de media onda. O sea, vamos a tener alrededor del 81.2% como rendimiento máximo. Pónganse que la potencia esté entregando el circuito sea de watt. Entonces, vamos a tener alrededor de, en la carga, 8.12 watts. Habría una pérdida, ¿no es cierto?, de unos 200 miliwatts, o sea, de casi el 20%, que se perdería en este tipo de circuito. Otra característica que también hay es el factor de rizado, que disminuiría, ¿no es cierto?, al valor indicado, 0.48. Es cuestión simplemente de utilizar esa fórmula. ¿Se recuerdan? Esto creo que era el cuadrado. Pero podemos revisar. ¿Recuerdo bien? No podríamos revisar en el caso de media onda, como era de... Ahí está. Entonces era el valor de corriente eficaz sobre el valor de corriente continua al cuadrado. Para explicar, ¿no? Para explicar esta fórmula. Factor de rizado, raíz de corriente eficaz sobre ICC al cuadrado menos 1. Si nos damos cuenta, este valor sería corriente máxima entre raíz de 2 dividida 2 veces la corriente máxima entre pi al cuadrado menos 1. Haciendo operaciones nos sale 0.48, el valor que está ahí indicado en la fórmula esta. El valor de tensión de pico inverso, cuando no conducen los diodos, nos explica que es el doble. Entonces, esto es fácil de verificar. Podríamos colocar la fuente
y la otra, las dos fuentes. Aquí el diodo no estaría conduciendo y el otro diodo conduce. Es el 2 y el 1. Y si ustedes se dan cuenta, el voltaje que en realidad tienen es 2 veces el voltaje máximo sobre el diodo que no conduce. Ahí viene la formulita. Y el porcentaje de regulación, que no es muy importante, digamos que va a tender a 0 como era de indicar. Otro tipo de rectificador es el rectificador de onda completa llamado tipo puente. No sé, ¿alguna consulta hasta acá? Bueno, ¿cuál es la diferencia aquí? El transformador, fíjense, tenemos una sola toma, pero esta configuración tiene 4 diodos. Es un poco diferente de lo que disponíamos en el caso anterior. Entonces podemos hacer un ejercicio, ¿no? Para fijarnos. Supongamos que la tensión aquí es más positiva que esta otra. En este punto, en realidad, está como el neutro. Entonces, fíjense, la corriente siempre va en ese sentido. Circularía por el diodo 1, el diodo 2 estaría polarizado inversamente, iría por la carga, subiría por aquí el diodo 4 también inverso, bajaría por el diodo 3 y cerraría el circuito. Entonces aquí tendríamos el primer ciclo donde claramente se ven que conducen los diodos 1 y 3. ¿Está claro, más o menos, jóvenes? Bien, podemos ver ahora el otro ciclo. El otro ciclo sería este. Más. Este sería el otro ciclo. Igual, ¿no? El punto neutro es ese elemento, entonces acá. Si observamos, el diodo 2 estaría polarizado en forma directa, el diodo 3 inverso, el diodo 1 también. ¿Por qué inversos? Porque aquí sería menos, miren, y 0. Y aquí también sería 0 y más. Y por eso se dice que están inversos. Bajaría por la carga y subiría para cerrar el circuito. Miren, el diodo 4 está polarizado en forma directa y cerraría el circuito. Entonces, aquí sería la conducción del otro ciclo y del otro era al revés, ¿no? Por si acaso lo borré yo, podemos volver a repetir. Sería así, iría por ahí, subiría, bajaría el circuito y cerraría. Y tendríamos estos ciclos que serían los ciclos en los que funcionan el otro par de diodos. ¿No sé, alguna consulta, jóvenes? ¿O está claro? Bueno, entonces como podemos observar, la forma de onda de salida
es la de un rectificador de onda completa. Por lo tanto, todas las fórmulas que hemos visto en el rectificador con transformador con toma central son exactamente iguales acá. Ahí estaría el detalle. Y la única diferencia que tendríamos sería la tensión inversa de pico, ¿no? La tensión inversa de esta, sí. Esta, la tensión inversa de pico. ¿Cómo podríamos verificar que vale la mitad? Que solamente tiene, digamos, conduce en un ciclo. De esta forma, mira. Tendríamos la fuente, a ver un momento, vamos a la fuente. Supongamos que es más I menos BN. Si es así, este diodo conduce, por lo que hemos visto, y este otro diodo también. El diodo 1 y el diodo 3. Acá estaría el diodo 2 y el diodo 4. Entonces, fíjense, el voltaje que tendríamos sobre el diodo 2, el voltaje sobre el diodo 2 cuando no conduce, sería B máximo, si observamos, y el voltaje que conduce en el diodo de 4 también. Eso asumiendo que el voltaje en los diodos es despreciable, porque en realidad deberíamos poner la caída en el diodo 1 o en el diodo 2, perdón, en el diodo 3, que normalmente es 0,7. Si quisiéramos hacerlo preciso. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, no sé si me están entendiendo, pero no me dicen nada, entonces supongo que está bien todo. Vamos a preguntar algo. Alan Henry Quispe, ¿está en la clase? Buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy en la clase. ¿Se entiende todo lo que estamos explicando? Por mi parte, hasta ahora sí, ingeniero. Perfecto. Bien. Bueno, entonces con esto hemos terminado el tema de rectificadores. ¿Y qué hemos indicado? Luego del rectificador debemos conectar para que el circuito tenga menos ondulación, lo que se llama un filtro. Bueno, hay diferentes tipos de filtros, por supuesto, y colocaremos al rectificador monofásico de media onda o al de onda completa, ¿no? A cualquiera de ellos. Generalmente, como explica aquí, digamos, los filtros son capacitivos o inductivos. Acá tenemos un circuito que nos representa lo que estamos explicando. Entonces tenemos aquí un rectificador, miren, donde tenemos el elemento de transformación y el rectificador con los dos diodos. La carga, pero solamente que ahora el filtro viene a representar, este condensador en paralelo. Bueno, ese condensador en paralelo. Vean ustedes ahora, sin filtro, sin condensador,
la señal de entrada al elemento CR sería una onda rectificada de onda completa. Esto sin considerar sin condensador. ¿Qué pasa cuando colocamos el condensador? Vamos a dibujar acá. Cuando colocamos el condensador en el primer ciclo, sabemos que conduce el diodo 1, ¿no es cierto? Y al conducir este diodo, como el condensador está descargado, lo que va a hacer es se va a cargar al valor máximo. Y lo va a cargar aquí al condensador a Bn. Si se dan cuenta. Luego la señal de entrada disminuye. Entonces, el diodo 1 conduce en ese ciclo. Pero en el siguiente ciclo, el diodo 1 ya no conduce. Pero tampoco conduce el diodo 2. O sea, aquí el diodo 1 está encendido y aquí el diodo 1 está apagado. Pero también el diodo 2 no está conduciendo. ¿Se comprende eso, jóvenes? Lógicamente, este valor es el valor máximo. Luego, el condensador, como está en paralelo con la carga, se descarga. Se descarga ese condensador hasta llegar a un valor de voltaje que se llama voltaje mínimo. Y miren qué es lo que ocurre. A pesar de que el diodo 2 debería estar conduciendo, no conduce. Entonces, en este intervalo de aquí, básicamente hasta aquí, los dos diodos no conducen, tanto el 1 como el 2. Pero ¿qué pasa en este semiciclo? Entonces, como se está descargando, se ha descargado el condensador, es el otro diodo que comienza a conducir. Voy a hacer con otro color. Entonces este diodo conduce. Y al conducir el diodo, entonces, en este intervalo, el diodo 2 conduce, carga al condensador otra vez al valor máximo. Y en este intervalo, ¿no es cierto?, que debería estar conduciendo el 2, el diodo 2, aquí, el diodo 2 está apagado. Y va a permanecer apagado hasta este intervalo, ¿se dan cuenta? Para que nuevamente se vuelva a descargar. Y el proceso continúe y así sucesivamente. Entonces, el tiempo en el que el diodo 1 está conduciendo, que es el mayor, se llama estado permanente o transitorio, perdón, transitorio. Entonces, este es el transitorio, eso me estaba olvidando, y este otro más bien cuando tenemos la carga y descarga es el periodo permanente. Normalmente, digamos, siempre vamos a considerar, digamos, de que la señal va a ser una señal de tipo carga y descarga, y los
tiempos de conducción en los diodos van a ser breves, ¿no? Y los tiempos de conducción en los diodos van a ser. Entonces, esta forma de onda es con ¿Se escucha, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. De todos modos, vamos a poner para que ustedes puedan registrar su asistencia. Y acá estaría un poco el detalle de lo que se estaba explicando. Bueno, un poco acerca del concepto para poder establecer cómo opera matemáticamente. Pues acá nos explica esta ecuación, digamos, de que sería la ecuación de descarga del condensador, que se descarga a través de la carga, ¿no es cierto? Voltaje máximo E elevado a menos T sobre tau, donde tau es la constante RL por C. Se toma el valor máximo porque, bueno, es así, ¿no es cierto? El valor mínimo, ¿no es cierto? El valor mínimo, fíjense, va a ocurrir cuando T sea igual a T'. ¿Qué es T', digamos? Un poquito, si lo vemos en la gráfica ahí, este valor sería el valor de T'. Miren, acá está. A verlo mejor. Este valor sería el valor de T', que es el tiempo en el cual el diodo 1 y el diodo 2 no están conduciendo. Ahora, el periodo del rectificador lo llama TP, si se da cuenta. Lo llama TP. Sucede que este intervalo de conducción de los diodos es breve, como vamos a ver. Entonces, como es tan pequeño, generalmente el periodo, digamos, del rectificador se aproxima a T', como van a observar ustedes aquí en las ecuaciones. Entonces ahí tiene, ¿no es cierto?, D mínimo el voltaje mínimo en el cual ya los diodos entran a conducir, y la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo sería el voltaje deslizado. Ahí tienen ustedes ese voltaje. Ahí está, ¿no? Ahí está el voltaje deslizado. Bueno, no podemos establecer y diríamos que vale tanto. Pero como les estaba explicando, o sea, el tiempo de conducción de los diodos es tan breve que lo que se puede decir es que son iguales.
Y ahí tendría el voltaje deslizado en el circuito. Bueno, ¿cómo es el periodo en un rectificador de media onda? Si se dan cuenta, en un rectificador de media onda, lo podemos mostrar. El periodo es igual al periodo de la señal de entrada. ¿Qué significa eso? Les voy a mostrar. Supongamos que tuviésemos esta señal a la entrada. ¿Cómo sería en la señal del rectificador de media onda? Hemos visto que es así. ¿Cuál sería el periodo, digamos, del rectificador? Este es. Y el periodo de la señal de entrada, si usted se da cuenta, es este. Entonces, básicamente son iguales. Y en un rectificador de onda completa se va a la mitad. ¿Por qué? Porque en el rectificador de onda completa lo que van a tener ustedes aquí va a ser esta señal, ¿no es cierto? Y TP, digamos, TP, al de onda completa sería eso, que justamente sería la mitad del periodo total de entrada. Entonces ahí tiene la frecuencia, dicen, es la misma del rectificador de media onda, y en el de onda completa, miren ustedes, y en el de onda completa se va a la mitad. Reemplazan y ya tienen los voltajes. Aquí estaría el voltaje, vamos a ver, el voltaje deslizado en media onda y el voltaje deslizado en onda completa. Siempre este voltaje es el voltaje permanente, ¿no es cierto? Es el que hemos observado. Si tendríamos así la señal, perdón, tendríamos así. Obviamente, si ustedes quisieran encontrar el factor deslizado, puede hacerlo. Sería el voltaje eficaz sobre el voltaje continuo. También pueden hacer eso. Hay posibilidades para encontrar estas fórmulas. Bueno, ya sabemos entonces cómo encontrar la tensión de Ripley o deslizado del circuito con un filtro de tipo de condensador. ¿Cómo sería la corriente en los diodos? Entonces, fíjese, la corriente en el diodo, ¿no es cierto?, en tiempo permanente, el intervalo en el que conduce es bastante reducido, ¿no es cierto? Es bastante reducido. Lo vamos a observar en ahí como explica. Y se puede aproximar, vean ustedes, aquí está, se puede aproximar como si tuviésemos una onda cosinusoidal en ese pequeño intervalo, ¿no? O sea, tendríamos y esta aproximación, digamos, esto que tenemos ahí, sería para explicar
¿Cómo sería el voltaje deslizado? Despejando, vean el coseno, y haciendo un desarrollo en serie de potencias, ¿no es cierto? Haciendo un desarrollo en serie de potencias. Vean ustedes, ahí está. Ese sería el desarrollo en serie de potencias. Reemplazaríamos en esta fórmula y de ahí, digamos, se puede obtener este factor para poder encontrar el intervalo, que es lo que interesa. Entonces, fíjense, ahí tendrían el intervalo de conducción que estaría en función de la frecuencia, el voltaje de ripple y también la tensión máxima. Bueno, ahora, ¿cómo es la corriente en el diodo? Ahora, aquí viene el asunto. Vamos a un poquito explicar esta gráfica. Fíjense, en tensión tendríamos así. Ese sería en tensión. El intervalo en el que está conduciendo el diodo, es este pico, si se dan cuenta. Justamente, ahí tienen ustedes el intervalo de conducción, ¿no? El intervalo, perdón, de conducción. Intervalo de conducción. Entonces, para encontrar la corriente en el diodo, parte iría al condensador y parte iría por la carga. Como podemos observar, la corriente en los diodos sería la suma de ambos. Y para poder interpretar esto, bueno, un poco se establece lo siguiente. La carga que vamos a tener en el circuito se puede establecer como la corriente que hay sobre el condensador por el intervalo. Y la descarga, la que va por la resistencia, como el valor del condensador por el voltaje. Como los dos valores, tanto la carga como la descarga, son iguales, igualando, despejamos la corriente en el condensador. Ya entiendo. Pero la corriente, la tensión, el intervalo delta T, ya se lo ha calculado. Y consecuentemente, reemplazando, tendríamos la corriente en el condensador. En función del voltaje y del valor del condensador como tal. Son fórmulas, ¿no? Y ahí tendríamos para los dos tipos de rectificadores, porque esto nos variaría omega, ¿no? Omega es 2pi por F. Entonces de ahí es donde nos viene ese valor usando el doble o el octavo. Y ahí tendríamos entonces, vean, para el rectificador de media onda, esta fórmula, y para el rectificador de onda completa, esta otra.
Sumando las dos corrientes, como ya os he explicado, sumando las dos corrientes, tenemos entonces la corriente en los diodos. Y bueno, lo que se ha hecho es encontrar la corriente en la carga, y la corriente en la carga, miren, sería el voltaje máximo dividido entre R. Sumando ambos valores, tenemos entonces la corriente en un rectificador de media onda y en la parte inferior, ¿no es cierto? Tendríamos la corriente en el rectificador de onda completa. No sé si hay alguna consulta hasta acá. De todos modos, esto apunta, yo se los voy a mandar. Con el otro más que me olvidé enviarse. ¿Alguna consulta, jóvenes? A ver, preguntaremos a alguien, a ver. ¿Qué dice? Carlos Tarqui, ¿está en la clase? Las formulitas son formulitas, saben ustedes. No hay problema. Aquí no ven. Bueno, entonces vamos a dibujar la gráfica. Para ello, a ver, dibujaremos aquí y aquí. Entonces, supongamos que tuviésemos un rectificador de onda completa. La forma de onda sería así, ¿no es cierto? Y este sería el periodo de la señal. Esto puede ser en corriente o en tensión, no hay ningún problema. Supongamos que es en tensión. No se olviden que sería el valor máximo. Ahora, cuando entra el condensador, podemos hacerlo con azul, ¿vale? Se carga y se descarga. Se carga y se descarga. Hemos explicado que este periodo vamos a tratar de borrar un poco. Este periodo lo hemos llamado T'. Y lo que se ha hecho es aproximar T' a Tp. ¿Por qué hemos dicho? Porque en realidad el intervalo de conducción en los diodos, este intervalo es muy pequeño. En la realidad sería Tp, T debería ser T' más delta T, ¿se dan cuenta? Esa delta T es breve. Esa delta T es breve. Esto es en tensiones. Entonces tendríamos la tensión de salida con condensador. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa en las corrientes? Lo vemos aquí. Lo vemos. En las corrientes tendríamos lo siguiente. ¿Verdad? Les voy a mostrar.
Bueno, cuando los diodos están conduciendo en forma permanente, entonces vamos a decir lo siguiente. Cuando conducen los diodos, en realidad, el texto lo ha puesto de esta forma, pero en realidad es así. Miren. Son como picos. Estos serían los picos de corriente. Y se supone que estos picos de corriente son constantes, ¿no? O sea, esa ID es constante. A medida que el valor del condensador crece, esta corriente ID aumenta, por si acaso. Por eso es que los condensadores no pueden ser muy grandes. Y la corriente de encendido peor. Y esta sería la corriente de encendido. Más o menos se entiende esto, es lo que me ha preguntado Carlos, ¿no? Entonces ya sabemos más o menos cómo opera esto y ya vienen las ecuaciones, ¿no? Las que tenemos ahí para encontrar esos valores de corriente. Ahora, en la práctica, ¿qué se hace? En la práctica, en realidad, se coloca el rectificador, puede ser tipo puente, normalmente de onda completa, ¿no? Y se pone un condensador, una resistencia y otro condensador y la carga. ¿Para qué se hace esto, digamos? Un rectificador tipo pi se llamaría, ¿no? Si bien se perdería un poco de tensión, porque en realidad la tensión máxima sería el valor máximo del rectificador RL sobre R más RL. Obviamente se pierde tensión, pero lo que se hace es no colocar un solo condensador tan grande, sino que se pueden colocar uno por uno. Luego tendríamos como un valor en cascada. Este filtro, ¿no es cierto? Este filtro se llama filtro pi, RC. De tal manera que ustedes pueden disminuir un poco para no tener un condensador tan grande. Bien. Se hace este otro tipo de representación. Y aquí tendríamos menos pérdida, pero habría que colocar un choque. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo opera esto? Bueno, opera de la siguiente manera. Si nosotros tenemos el rectificador, vamos a borrar esta parte. Lo vemos bien. Si tenemos un rectificador, como ven ustedes,
Entonces, cuando colocan ustedes la bobina, lo que pasa es que la alterna disminuye en valor en corriente y consecuentemente pueden disminuir el valor de pico que habíamos observado al colocar el otro tipo de filtro. Este filtro es un filtro pi también, LC se llama porque es con bobina y condensador. Las fórmulas, todo esto puede encontrarse en internet. Pues. También hay unas tablas, a ver si los auxiliares les pueden conseguir para ver la parte de filtros. Busquen ustedes en internet. Se denominan las curvas de Chade, donde van a obtener todo lo que estamos haciendo en forma gráfica, con sal de conocer este valor. Normalmente, cuando este valor es muy pequeño, es lo mismo que estaría sin filtro. Cuando media RLC es mayor que 1 y menor a 10, es el recomendado. Pero cuando omega RLC es más grande que 10, entonces ya tenemos corrientes en los diodos intensas. Pero esto pueden observar también en esta parte, en las curvas de Chade. No sé, alguna consulta, jóvenes. ¿Lo copiaron ustedes? Lo vamos a borrar esta parte para que otras personas también han tomado su hoja de asistencia. Si no tienen la hoja de asistencia, les puedo proporcionar nuevamente a los que han llegado recién. Ahí está, por si acaso. Vamos a terminar la clase un poquito explicando alguna aplicación más. Bien, ahora veríamos esta última parte denominado multiplicadores de tensión,
¿no? Multiplicadores de tensión, o designados también con este título, ¿no? Una aplicación. Fíjense, se tiene un puente, solamente que se tienen 2 diodos y 2 condensadores. Vamos a ver cómo opera esto. Si tenemos esta situación, normalmente este valor lo vamos a considerar cero. Como los condensadores están descargados, entonces el diodo 1, bajo estas condiciones, conduce y carga a este condensador al valor máximo. Cuando la señal de entrada se invierte, entonces el otro diodo es el que conduce. Y al conducir, carga este condensador también a la tensión máxima. Entonces, si se dan cuenta, cuando ya los 2 condensadores han conducido, la tensión de salida va a ser 2 veces el voltaje máximo sin carga. ¿Se comprende, jóvenes? Y de esa manera se podrían construir otro tipo de circuitos, ¿no? Denominados multiplicadores. Podría ser un triplicador, un cuatriplicador, en fin. ¿Se comprende la idea? Le preguntaremos a Helio Churata. ¿Está Helio en clases? Sí, ingeniero. ¿Qué tal, Helio? A ver, ¿le entienden ustedes, Helio? Sí se entiende esta parte, ingeniero. Perfecto. ¿Por qué pongo sin carga? Porque el momento en que haya carga, ¿qué va a pasar? Los condensadores se van a descargar, ¿no es cierto? Cuando uno de los diodos no esté conduciendo. Ese va a ser el problema. Entonces vamos a tener una situación diferente. Y bueno, ahí es lo que tiene y es lo que nosotros hemos estado observando. Pero en la práctica, ¿no es cierto? En la práctica, ustedes cuando hagan el laboratorio, lo que van a tener es una cosa así. Van a tener 2 veces el voltaje máximo, esto sin carga. Cuando coloquen carga, entonces esto va a fluctuar. ¿Cómo así va a fluctuar? De un valor máximo hasta el doble del otro. Claro, es en el régimen permanente, no estamos explicando desde el comienzo. Siempre el régimen transitorio. O sea. Bueno, con esto habríamos visto la parte de diodo, nos faltaría ver reguladores. El día sábado vamos a ver los reguladores y para qué sirven, ¿no es cierto? Y con eso habríamos terminado diodos. Entonces, inmediatamente terminemos esto, yo se los voy a enviar el PDF y empezaríamos con transistores. Bueno, el día de ayer yo quería verlos, pero lamentablemente, por razones un poco
ajenas, no pude estar. Quería preguntarles qué tal les ha ido en la clase de laboratorio. ¿Cómo están ustedes desenvolviéndose para armar? ¿Alguien podría decirme? A ver, le preguntaremos a alguien. A ver, a María Stephanie, ¿qué nos dice? ¿Cómo está yendo el laboratorio, María? De otra persona. Patricia Pérez. Para que no quieren hablar, señores. A ver, José Luis Luna, ¿qué opina? De todas maneras, igual yo los voy a ir a ver al laboratorio, porque necesito saber cómo están. ¿Han comprado, ya tienen sus protos todos? Bueno, ¿llenaron su hoja de asistencia, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, de acuerdo. Bueno. Entonces, nos quedaríamos aquí por ahora.